Siempre creí que mi vida era segura, predecible. Tenía un matrimonio estable, una casa cómoda y una rutina meticulosamente organizada. Mi papel era claro. Me ocupaba del hogar, administraba hasta el más mínimo detalle de nuestro día a día y hacía todo lo posible para mantener a Gustavo feliz. Era un hombre de negocios ocupado, siempre distante, pero yo justificaba eso como parte de la vida de un empresario exitoso. Cuando llegaba tarde y apenas me dirigía la palabra, simplemente sonreía y fingía que todo estaba bien. Hasta que, una noche, todo se derrumbó. El olor a perfume barato fue lo primero que me golpeó cuando entré a casa. Era fuerte y empalagoso, nada parecido a lo que yo usaba. Fruncí el ceño, sintiendo un escalofrío extraño recorrer mi espalda. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero intenté ignorar esa sensación desagradable. Respiré hondo y subí las escaleras. La puerta de nuestra habitación estaba entreabierta. Mi cuerpo se tensó. Una risa femenina resonó en el pasillo, seguida de un susurro malicioso. Mi mano sudaba cuando empujé la puerta, y la escena frente a mí me golpeó como un puñetazo en el estómago. Gustavo estaba en la cama con otra mujer, Livia, una joven, de cabello ondulado, cuerpo escultural y mirada presuntuosa. Se reía, completamente cómoda entre las sábanas que yo lavaba cada semana. Por un momento, me quedé paralizada. Mi cerebro no podía procesar la escena. Todo a mi alrededor pareció silenciarse, como si el mundo se hubiera congelado. Mi corazón martilleaba en mi pecho y el aire se volvió pesado en mis pulmones. Gustavo no mostró ni un rastro de culpa. Al contrario, se levantó con calma, arregló el cuello de su camisa y sonrió de lado, como si nada hubiera pasado. «Ah, finalmente te diste cuenta». Mi boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. Mis manos temblaban, todo mi cuerpo parecía frágil, a punto de derrumbarse. Quería gritar, exigir una explicación, pero el desprecio en su mirada me paralizaba. «No te quedes ahí parada, Clara. Pensé que eras lo suficientemente lista como para notarlo hace mucho tiempo», dijo riendo. «Pero supongo que siempre has sido demasiado ingenua». Livia se recostó en el cabecero de la cama y puso los ojos en blanco, como si mi presencia fuera una molestia. «Gustavo, ¿aún no te has deshecho de ella?» Las palabras de ella fueron como cuchillas cortando mi piel. ¿Deshacerse de mí? Él se encogió de hombros. Estaba esperando el momento adecuado. El momento adecuado. Yo, que pasé años dedicando mi vida a él, siendo desechada como un mueble viejo. La rabia comenzó a hervir dentro de mí, mezclada con la humillación sofocante. Pero antes de que pudiera reaccionar, Gustavo se acercó, tomó mi bolso y lo lanzó hacia mí. «Es hora de que te vayas». Sentí un nudo formarse en mi garganta. «¿Me estás echando?» Él soltó un suspiro impaciente y señaló la puerta. «Clara, no hagas esto más difícil. Tu vida cómoda se acabó. Ve a vivir con las sobras de la calle». Entonces, como si fuera un pedazo de basura, me empujó fuera de nuestra casa. El sonido de la puerta cerrándose de golpe resonó en mis oídos, sellando mi destino. Mi ropa fue arrojada por la ventana, cayendo en la acera como restos que nadie quería. No podía moverme. Los vecinos observaban la escena, algunos murmurando, otros simplemente mirando, indiferentes. Mi rostro ardía de vergüenza. Quería desaparecer, huir a un lugar donde nadie pudiera verme en ese estado miserable. Pero en medio de esa humillación, algo dentro de mí se encendió. El dolor, la traición, el desprecio, todo eso se transformó en algo más fuerte, una promesa silenciosa, un juramento que hice para mí misma. Él creía que yo estaba acabada, que jamás lograría levantarme. Pero Gustavo no sabía con quién estaba tratando. Aún no lo sabía, pero algún día se arrepentiría de cada palabra que dijo. El viento frío cortaba mi piel mientras permanecía parada en la acera, mirando la ropa esparcida en el suelo. Cada prenda parecía un recordatorio cruel de la vida que acababa de perder. Oía risas distantes, susurros de los vecinos que se amontonaban para presenciar mi fracaso como si fuera un espectáculo barato. La humillación ardía en mi piel, pero algo aún más profundo me consumía por dentro. La traición, el desprecio, la forma en que Gustavo me desechó sin dudarlo, sin un mínimo de culpa. Mis manos temblaban mientras recogía mi ropa del suelo, tratando de mantener un mínimo de dignidad. Con cada prenda que recogía,
un nuevo pensamiento invadía mi mente. ¿A dónde iría? ¿Qué haría ahora? Ya no tenía casa, ni dinero, ni a nadie a quien acudir. Había dedicado años de mi vida a un matrimonio que, al final, no era más que una mentira. Comencé a caminar sin rumbo, con las lágrimas quemando mi rostro, pero negándome a permitir que el dolor me consumiera por completo. No podía rendirme, no podía dejarme caer, pero la cruel verdad era que no tenía un plan, ni siquiera una esperanza. Las primeras noches fueron las peores. Encontré refugio en un albergue para mujeres, un lugar que jamás imaginé necesitar. Acostada en un colchón delgado, en medio de otras desconocidas que también cargaban con su propio dolor, me sentí insignificante. Todo lo que tenía era una maleta con ropa arrugada y un futuro incierto. Conseguir un trabajo fue un reto mayor de lo que imaginaba. Años sin experiencia laboral me volvían poco calificada para casi todo. Caminé de un lado a otro, entregando currículos simples, buscando cualquier oportunidad. Fui rechazada incontables veces, hasta que una cafetería me aceptó como mesera. Era un trabajo simple, agotador, pero era un comienzo. Los días eran largos, llenos de clientes impacientes y jefes exigentes. La grasa se impregnaba en mi ropa y mis pies dolían de tanto estar de pie. Por la noche, estudiaba en una pequeña biblioteca pública, tratando de recuperar los años que perdí viviendo para alguien que nunca me valoró. Cada centavo era contado. Evitaba gastar en cualquier cosa que no fuera esencial, ahorrando para el momento en que pudiera salir del albergue y empezar de verdad. Fue en una de esas noches cuando el destino comenzó a cambiar. Un hombre elegante, de traje impecable, solía frecuentar la cafetería donde trabajaba. Siempre pedía un café y observaba atentamente el ambiente a su alrededor. Un día, su voz firme llamó mi atención cuando le entregué su taza. «Eres diferente». Parpadeé sorprendida. No sabía cómo responder. Él arqueó una ceja, evaluando mi reacción. «No lo digo por el trabajo. Lo digo por la forma en que observas a las personas. Prestas atención a los detalles, a los comportamientos». Me quedé sin palabras. Realmente tenía ese hábito. Siempre había sido observadora, pero nadie jamás lo había notado. Tomó un sorbo de café y esbozó una leve sonrisa. «¿Alguna vez has trabajado en una empresa?». Negué con la cabeza. Él asintió como si ya esperara esa respuesta. «Si estás dispuesta a aprender, tal vez haya un lugar para ti». Aquello parecía demasiado bueno para ser verdad. Mis instintos gritaban que tuviera cuidado, pero había algo en la forma en que hablaba, en la manera en que me estudiaba, que me hizo confiar. A la mañana siguiente, me presenté en la dirección que me dio. Era una gran empresa de consultoría, empresarial, algo completamente fuera de mi realidad. Cuando crucé esas puertas de vidrio, sentí algo diferente. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, una oportunidad real estaba frente a mí, y no iba a desperdiciarla. Caminé por los pasillos acristalados de la empresa, sintiendo mi corazón martillar en el pecho. ¿Debería estar allí? Yo, que hacía poco estaba recogiendo ropa tirada en la acera, ahora me encontraba frente a un mundo completamente nuevo. Los empleados pasaban apresurados, todos vestidos impecablemente, sujetando carpetas y hablando por teléfono con un aire de importancia que me hizo sentir pequeña. Fui recibida por la asistente del hombre que me había hecho aquella propuesta inesperada. Descubrí que se llamaba Vicente Salgado, uno de los directores de la empresa. Me condujeron hasta su oficina, donde me esperaba con los brazos cruzados, observándome como si pudiera ver más allá de mi apariencia sencilla y mi evidente nerviosismo. Él prescindió de formalidades y fue directo al punto. Dijo que me había estado observando y veía en mí algo que muchos allí no tenían: percepción. Explicó que la inteligencia no era solo académica, sino la capacidad de leer situaciones, comprender comportamientos y adaptarse. No sabía qué esperar. Tal vez un puesto de recepcionista o algún trabajo administrativo básico. Pero no. Vicente me colocó en el departamento de análisis de comportamiento, donde las personas eran evaluadas incluso antes de ser contratadas por la empresa. El primer mes fue una prueba de resistencia. Me sentía fuera de lugar, como si todos allí supieran que no pertenecía a ese sitio. Pero, a diferencia de la cafetería, donde mi trabajo era solo seguir órdenes, aquí podía aprender. Y aprendí. Pasé las noches estudiando,
absorbiendo cada detalle de las reuniones, cada término técnico que se escapaba en las conversaciones. Tomaba notas obsesivamente, observaba a los empleados y trataba de entender sus motivaciones, sus juegos internos. Y entonces comencé a destacar. Mi percepción aguda me permitía ver lo que muchos ignoraban. Pequeños deslices en candidatos que intentaban impresionar en la entrevista, patrones de comportamiento en empleados que fingían compromiso. Vicente lo notó y empezó a ponerme a prueba. Cada acierto mío parecía confirmar la elección que había hecho al contratarme. En poco tiempo, mi voz comenzó a tener peso. Fui ascendida, luego, otra vez, y otra más. La mujer que antes lavaba platos y servía cafés, ahora formaba parte del alto mando de la empresa. Me convertí en directora de recursos humanos, y mi función principal pasó a ser decidir quién entraba y quién salía de aquella compañía. El poder que tenía ahora era silencioso, pero devastador. Fue entonces cuando el destino, cruel, como siempre, trajo de vuelta un nombre que no esperaba volver a ver. Al revisar la lista de entrevistas para un nuevo cargo en la empresa, mis ojos se detuvieron en un currículum familiar. El nombre impreso en la hoja me provocó un escalofrío, helado recorriendo mi piel. Gustavo Torres. Exhalé lentamente, asimilando el impacto de aquello. Mi corazón se aceleró, pero no por miedo, no por dolor. Era algo distinto. Era la sensación de que el juego, finalmente, estaba a punto de cambiar. Mis ojos seguían fijos en aquel nombre impreso en el currículum frente a mí. Gustavo Torres, mi exmarido. El hombre que me echó a la calle sin nada, que me humilló ante todos, que me desechó como si mi existencia no tuviera valor. Ahora, su nombre estaba allí, en la pila de candidatos al puesto de gerente comercial. Respiré hondo, sintiendo un calor extraño recorrer mi cuerpo. Parte de mí quería reírse de la ironía. Parte de mí quería romper aquel papel y fingir que nunca lo vi. Pero no. El destino lo había traído hasta mí, y no iba a desperdiciar esta oportunidad. A la mañana siguiente, la entrevista comenzó como cualquier otra. Los candidatos entraban, se presentaban, hablaban sobre su experiencia y se marchaban. Pero mi mente solo estaba enfocada en un nombre, el último de la lista. Cuando la puerta se abrió y Gustavo entró, el tiempo pareció ralentizarse. Ya no era el hombre impecablemente vestido que conocí. Su traje parecía gastado, su cabello tenía un leve desorden y sus ojeras delataban noches de insomnio. Mantuvo la barbilla en alto, intentando proyectar confianza, pero cuando sus ojos se posaron en mí, el impacto fue inmediato. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Por un breve instante, pareció congelarse, como si su cerebro se negara a creer lo que veía. Yo, sentada en la mesa directiva, analizando su currículum, mientras él, al otro lado, no era más que un candidato, desesperado por una oportunidad. La tensión llenó la sala como un trueno a punto de estallar. Pestañeó varias veces, tragando saliva antes de soltar una risa baja, sin humor. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz tenía una mezcla de incredulidad y nerviosismo. Crucé los brazos, manteniendo una expresión tranquila. Trabajo aquí. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de peso. Frunció el ceño, tratando de procesar aquello. ¿Cómo que trabajas aquí? Sentí una satisfacción silenciosa al ver la confusión en su mirada. Aún no entendía. Aún no había comprendido la magnitud de lo que estaba sucediendo. Soy directora de recursos humanos, respondí con calma, deslizando su currículum sobre la mesa. Y hoy, soy yo quien decide quién entra y quién sale de esta empresa. Vi cómo sus hombros se tensaban. Su mirada, antes arrogante, ahora oscilaba entre el desconcierto y la incomodidad. Pasó la lengua por los labios, desviando la vista por un instante. Intentó recomponer su postura, como si aún tuviera algo de control en la situación. Bueno, eso es interesante. No tenía idea de que tú habías llegado tan lejos. Su tono era forzado, casi ahogado. Apoyé los codos sobre la mesa y esbocé una leve sonrisa. Imagino que no. Después de todo, la última vez que nos vimos, tú creías que jamás podría sobrevivir sin ti. El golpe fue certero. Vi su mandíbula tensarse. Se removió en la silla, incómodo. Clara, sé que tuvimos nuestras diferencias, pero estoy aquí por una oportunidad justa. Típico. Orgullo goteando en cada palabra.
Se negaba a admitir su propio fracaso, intentaba mantener la imagen de un hombre seguro de sí mismo. Pero sus ojos lo delataban. ¿Una oportunidad justa? Incliné levemente la cabeza. Curioso escuchar eso de ti. Cerró la boca, sin respuesta. El silencio se prolongó, y por primera vez en años me di cuenta de que ahora era yo quien tenía el control, pero su humillación aún no estaba completa, y con mi siguiente movimiento me aseguraría de que sintiera en la piel todo lo que me hizo pasar. La sala parecía más pequeña ahora. El silencio entre nosotros era denso, pesado, cargado de recuerdos que él fingía no existir. Gustavo intentaba mantener la compostura, pero su postura rígida, sus dedos tamborileando discretamente en el brazo de la silla, lo delataban. Era extraño verlo así. Antes era imbatible, siempre un paso adelante, siempre en control. Ahora, sentado allí, esperando mi evaluación, no era más que un hombre común. Tomé su currículum y lo examiné por un momento. El papel estaba ligeramente arrugado, como si hubiera sido manipulado demasiadas veces. Mi mente viajó a los días en que yo misma sostenía hojas así, suplicando por una oportunidad. Tragué el recuerdo y respiré hondo, volviendo al presente. Veo aquí que tu última experiencia fue como empresario. Mi voz salió neutral, analítica. Y que tu empresa quebró. Se removió en su asiento, carraspeó, pero mantuvo la barbilla en alto. Sí, tuve algunos problemas financieros. Tuve que contener la risa. ¿Problemas financieros? ¿Así resumía su propio desastre? Imagino que debió ser difícil. Continué sin apartar la mirada. Debió ser un golpe duro perderlo todo. Una vena palpitó en su sien. Odiaba que le recordaran sus fracasos. Sí, pero estoy volviendo a levantarme. Todo empresario pasa por altibajos. Su tono era defensivo. Intentaba sonar confiado, pero yo veía a través de él. Curioso. Me recosté en la silla. Porque recuerdo a alguien que decía que quien lo pierde todo es un incompetente, que el fracaso es sinónimo de debilidad. Gustavo cerró los ojos por un instante y dejó escapar un largo suspiro. Clara, pero tal vez hayas cambiado de opinión ahora que estás del otro lado. Abrió la boca, pero no dijo nada. Sabes que estoy calificado para este puesto. Mi historial habla por sí solo. Esta vez no pude evitar reír. ¿Tu historial? ¿Te refieres a la empresa que tú mismo llevaste a la ruina? ¿Al dinero que perdiste por confiar en la persona equivocada? Se quedó inmóvil. Fue entonces cuando supe que él entendía que yo lo sabía. Livia me dejó, dijo finalmente. Su voz salió baja, áspera, cargada de algo parecido a la vergüenza. Yo ya lo sabía. Pero escucharlo de su propia boca tenía un sabor diferente. Y se llevó tu dinero. Asintió lentamente, desviando la mirada. Por un segundo, solo por un segundo, sentí un leve destello de lástima, pero desapareció tan rápido como llegó. Gustavo no merecía compasión. Por favor, Clara, yo necesito este trabajo. Era la primera vez que lo escuchaba decir la palabra por favor. Mi pecho subió y bajó lentamente mientras absorbía aquello. Podría simplemente negárselo en ese instante. Podría decirle que no había una vacante para él, que jamás pondría un pie en esta empresa. Pero no. Eso sería demasiado fácil. Yo quería que lo sintiera en la piel. El verdadero golpe aún estaba por venir. La palabra por favor seguía suspendida en el aire. Él nunca antes había tenido que rogar. Nunca había tenido que inclinar la cabeza ante nadie. Ahora, ahí estaba, reducido a eso. Gustavo me miraba con una mezcla de frustración y humillación, esperando que tomara una decisión. Quizás esperaba que le pagara con la misma crueldad que él me ofreció en el pasado, que me riera en su cara y lo echara de la oficina como él lo hizo conmigo. Pero no, eso sería demasiado fácil. Mantuve mi expresión impasible, analizándolo como un juez a punto de dar un veredicto. «Necesitas este trabajo», repetí, fingiendo considerar sus palabras. Él asintió, visiblemente incómodo. «Sí, ¿por qué?» La pregunta lo descolocó. «¿Cómo que por qué?» Apoyé los codos en la mesa y lo miré fijamente. «Quiero escucharlo de ti. ¿Por qué debería darte esta oportunidad?» Pasó la mano por el rostro, exhausto.
porque sé trabajar, porque soy competente, porque aprendí de mis errores. ¿Qué errores? Abrió la boca, la cerró, desvió la mirada. Todos. La respuesta vaga no me convenció. Me levanté de la silla y caminé lentamente hasta él. Sentí su respiración contenerse cuando me detuve a su lado. Lo miré directamente a los ojos, sin parpadear. Tú me echaste a la calle, Gustavo. Me humillaste delante de todos, te reíste de mi dolor. Dijiste que viviría con las sobras de la calle. Bajó la cabeza, evitando mi mirada. Lo sé. Y ahora estás aquí, suplicando. Su silencio fue la confirmación de que mi venganza estaba completa. Tomé un papel de mi escritorio, un folleto que ya tenía preparado. Con calma se lo extendí. Si necesitas tanta ayuda, aquí la tienes. Lo tomó con vacilación. Pude ver en su rostro el momento exacto en que entendió de qué se trataba. Sus ojos volvieron a mí, incrédulos. Esto es un folleto de asistencia social. Con una leve sonrisa, incliné un poco la cabeza. ¿No querías una oportunidad? Ahí la tienes. Apretó el papel entre sus manos. Sus dedos temblaban. ¿Te estás vengando de mí? No, Gustavo. Solo te estoy devolviendo lo que me diste. No respondió. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi la humillación deslizarse por sus ojos. Ya no tenía nada que decir. No había más justificaciones, excusas ni soberbia. Después de unos segundos, se levantó de la silla y dejó caer el folleto sobre la mesa. No necesito esto. Por supuesto que no. Después de todo, nunca aceptaste migajas, ¿verdad? Su rostro se contrajo. Sabía que esas eran sus propias palabras volviendo para atormentarlo. Sin decir nada más, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Sus pasos eran pesados, lentos, como si cada uno de ellos cargara con el peso de la derrota. Y, por primera vez en años, fui yo quien lo vio marcharse. Pero aún quedaba una última pieza del tablero por mover, y lo haría en el momento adecuado. La puerta se cerró tras Gustavo, y el silencio llenó la sala como un eco de su derrota. Me quedé allí por un momento, observando el espacio vacío que había dejado, sintiendo cómo el peso de la venganza se disipaba poco a poco. Pero esto no se trataba solo de venganza. No era sobre verlo sufrir, ni sobre devolverle la humillación que me hizo pasar. Se trataba de algo más grande, de la prueba definitiva de que nunca necesité de él para ser alguien. Me senté de nuevo en mi silla y solté un largo suspiro. No había un dulce sabor de victoria, no había celebración. Solo la certeza de que el ciclo se había cerrado. En los días siguientes, supe por terceros que Gustavo no consiguió otro empleo. Su nombre ya no tenía valor en el mercado. Y sin los contactos que antes lo adulaban cuando estaba en la cima, nadie estaba dispuesto a darle una nueva oportunidad. Escuché rumores de que intentó emprender de nuevo, pero sin capital, sin confianza, sin apoyo. Todo fracasó antes de empezar. El destino había cobrado su deuda. En cuanto a Livia, la mujer por la que me dejó, siguió su propio camino sin mirar atrás. Apenas Gustavo perdió todo, ella se alejó. Me enteré de que había encontrado a otro hombre rico que la mantuviera, repitiendo el mismo ciclo de siempre. Personas como ella nunca se preocupaban por el desastre que dejaban a su paso, pero yo ya no estaba interesada en sus vidas. Mi mirada estaba puesta en el futuro. Con el tiempo, me di cuenta de que mi verdadera victoria no era haber hecho que Gustavo se humillara, sino todo lo que había logrado por mí misma. Tenía un puesto poderoso, respeto, estabilidad financiera y, sobre todo, control sobre mi propia vida. Pero había algo dentro de mí que aún necesitaba un último paso. Después de años viviendo para demostrar algo a alguien, entendí que era hora de vivir para mí. Esa misma semana, presenté mi renuncia a la empresa. Vicente se sorprendió, intentó convencerme de quedarme, pero sonrió cuando notó que mi decisión ya estaba tomada. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó cruzando los brazos. No tuve que pensarlo demasiado para responder. Algo que realmente sea mío. Con mis ahorros, invertí en mi propia empresa de consultoría, algo que jamás habría imaginado en el pasado. Por primera vez, estaba al mando de mi propio destino. No había nadie por encima de mí diciéndome qué podía o no hacer. Era aterrador, pero al mismo tiempo, liberador. Y así, la vida siguió. Años después, vi a Gustavo por casualidad, sentado en un banco de la plaza.
Él no me vio, pero yo lo observé por unos segundos. Estaba envejecido, abatido, muy diferente del hombre que una vez me destruyó. No sentí rabia, no sentí lástima, solo la certeza de que el tiempo había hecho su justicia. Me alejé sin mirar atrás, porque al final lo que importaba no era su caída, era mi ascenso.